¿Listo? Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a todos y todas los que están aquí presencial y también les damos una cordial bienvenida a todos y todos los que se encuentran ahora también en línea. Pues bienvenidos y bueno, pues hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Gilberto Castañeda. El doctor Gilberto Castañeda es biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió el doctorado en aplicaciones farmacéuticas de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica de Lubania en Bélgica. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Farmacología de Simvestar y bueno, pues durante toda su trayectoria ha sido miembro de la es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y ha desempeñado cargos como editor en jefe de la Latin American Journal of Clinical Sciences and Medical Technology. Es presidente de la Western Pharmacology Society, fue desde el 97 y hasta el 98, presidente de la Asociación Mexicana de Farmacología hasta el 2001, director de Biofarmacia y Ciencias Clínicas de la Asociación Farmacéutica Mexicana en el 2000, miembro del Consejo en Farmacología Clínica de la International Union of Basic and Clinical Pharmacology hasta el 2014, es premio de la Academia de Ciencias de Cuba en Ciencias Naturales y Exactas en el 2019, premio Carlos Slim en trasplantes de órganos y tejidos otorgado por la Fundación Mexicana para la Salud en 2013 y bueno, pues un sinnúmero de otros reconocimientos que el doctor tiene. Sus líneas de investigación son en farmacología integrativa, farmacocinética, clínica y preclínica, diseño de regímenes de dosificación y optimización del uso de medicamentos en poblaciones especiales de pacientes, farmacovigilancia y bases científicas de la regulación de medicamentos. Sus proyectos relevantes son varios, sin embargo, bueno, voy a mencionar por algunos otros: estudios de farmacovigilancia y optimización del uso de medicamentos en pacientes pediátricos, financiamiento por la Secretaría de Salud y actividades de advocacy, defensa del paciente en el referente del derecho de obtener el mejor tratamiento disponible y financiado por asociaciones de pacientes de América Latina. El doctor, entonces, pues viene hoy y agradecemos muchísimo su presencia para platicarnos un poco acerca de qué es lo que él hace aquí en Simvestar, cuál es su tema de investigación y cómo todo esto impacta pues en la sociedad y no solamente la investigación, sino también en cómo todo esto tiene un beneficio para la sociedad. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerte por estar aquí con nosotros y pues bienvenido. Muchas gracias. Tu atención, por favor. Estas son algunas recomendaciones de protección civil. Bienvenidos al auditorio multidisciplinario, ubicado en la Biblioteca Central del CIMVESTAB, el cual está equipado con sistemas de alertamiento para casos de sismo e incendios. El inmueble cuenta con dos salidas, una en la parte posterior y otra al costado. Les pedimos mantener despejados sus accesos, así como los pasillos. En caso de alertamiento sísmico, se realizará el desalojo del auditorio de la siguiente manera. Las personas ubicadas en las butacas de la zona norte, aquí indicadas, deberán evacuar por la salida posterior. En tanto, la evacuación por la salida lateral corresponde a las personas de las butacas de la zona sur, aquí indicadas. Favor de abatir sus paletas. Una vez fuera del recinto, se les pide replegarse en las zonas identificadas de menor riesgo. Este procedimiento se realizará también en caso de un movimiento sísmico sin alertamiento. Posterior al movimiento sísmico, se realizará de forma ordenada la evacuación del edificio por las escaleras de emergencia, con dirección al punto de reunión externo ubicado en el jardín contiguo al edificio. En caso de alarma por incendio, la evacuación se realizará de forma inmediata por las escaleras de emergencia hasta el punto de reunión externo. Recuerde seguir las indicaciones del personal de protección civil y en todo momento conservar la calma. Gracias por su atención. Muy bien, pues
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Lorena por esta presentación. Nada más que le faltó la parte más importante de mi currículum, y es que le voy a las Chivas, aunque ahorita estamos en discreción. Sí, estamos un poquito discretitos. Pero bueno, vamos a ver en esta tarde algo que pues a mí me apasiona, que por algo me metí en esto. Si alguien cree que fue por el sueldo, pues que me preste para estar iguales. ¿Sí? Pero es realmente algo apasionante y algo muy bonito porque está directamente relacionado con la salud y con la investigación fundamental. Entonces vamos a ver el desarrollo de medicamentos desde el inicio de la humanidad al siglo XXI, un título un poquito pomposo, pero bueno, vamos a ver esto. Déjenme hacerles unas preguntas primero, pues para conocernos. Ustedes ya más o menos tienen idea de quién soy. Ustedes son, tengo entendido, algunos vienen de bachillerato y otros de licenciatura. ¿Estoy en lo correcto? Ok. ¿Qué tipo de bachillerato y qué tipo de licenciatura? Ok. Biotecnología, ok. Entonces, nada más para saber qué tipo de lenguaje utilizar. ¿Alguien es de cuestiones administrativas y este tipo? O sea, todo mundo es gente normal. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, pues vamos a dar inicio a la charla, ¿sí? Entonces, vamos a ver la situación actual ahorita en el siglo XXI. ¿Dónde estamos? Primeramente, desarrollo tecnológico como nunca. ¿Sí? ¿Por qué como nunca uno diría, bueno, es que estás mejor que en otros momentos porque pues siempre es hacia arriba? No es cierto. La humanidad ya ha conocido periodos en los que de repente todo se cae. Ustedes se recordarán, sí, por ahí en primaria y secundaria, cuando estudiaba uno la Edad Media, sí, estaba el Imperio Romano, que era así muy a todo dar, con muchas cosas muy avanzadas, y de repente todo eso se cayó, ¿sí? Entonces, hemos tenido periodos, ¿sí?, en la humanidad donde de repente todo se cae. Y es muy importante porque el periodo actual, de repente están surgiendo una serie de individuos que son así medio, los terraplanistas, ¿saben quiénes son? Y los que creen que la Tierra es plana. ¿Sí? Ah, caray. ¿Sí? Entonces, hace poquito vi un meme donde estaba un sistema solar, ¿sí?, todos los planetas redonditos como los dedos y la Tierra plana, ¿no? Dice uno, a ver, los antivacunas, Jesús de Veracruz, los que creen que en lugar de la vacuna te quitas el COVID con un trago de Cloralex. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí?, de dos cosas. Una, de seguir haciendo la mejor ciencia posible. Dos, de comunicarnos. Uno de los grandes problemas que tenemos los científicos en el siglo XXI es que sí tenemos acceso a gran desarrollo tecnológico, tan grande que inclusive da miedo, y si no nos sabemos comunicar, pues vamos a tener problemas. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Nuevos medicamentos sumamente eficaces. Cuando yo tenía su edad, ya soné como abuelito, pero sí soy, y tengo dos nietas preciosas, así que sí les presumo, pero cuando yo tenía su edad, cuando alguien le decía, tienes cáncer, ya uno no iba al médico, iba al notario a hacer el testamento. ¿Sí? Era prácticamente una sentencia de muerte. Actualmente, por lo menos en lo que se refiere a cáncer de mama, que es el más común en las mujeres, tenemos un porcentaje de éxito superior al 80%. O sea, las señoras con cáncer de mama tienen terapias, a veces sí bastante difíciles, pero ya en más del 80% no se mueren de cáncer, se mueren de viejitas o se mueren de alguna otra cosa. ¿Sí? Entonces hemos progresado muchísimo. Gran preocupación con la seguridad. ¿Por qué? Porque pues antes uno pues agarraba y se moría, ¿no? Entonces, el que apareciera de repente un medicamento por ahí que prometía que uno no se iba a morir, pues era lo que contaba, ¿sí? Entonces, hay que ver qué es lo que nos va a curar. Actualmente, de repente dicen, fíjate que una vacuna que previno el COVID en más de 20 millones de habitantes, tuvo un caso de una señora que tuvo una inflamación de la médula espinal y todos, las vacunas son malas. A ver, 20 millones contra uno, ¿sí? Por favor, si hasta los cacahuates matan gente, ¿sí? Hay gente que es alérgica a los cacahuates. Imagínense que nos retiraran los cacahuates. Pues no, ¿sí? O sea, ¿qué ibas a hacer en el bar si no hay cacahuates? O sea, hay quien va a tomar alcohol, pero pues nos vamos por los cacahuatitos, ¿sí? Entonces, esto es algo bien importante. Mala percepción de la industria farmacéutica. Es cierto que son unos negociantes, o sea, la industria farmacéutica no son hermanas de la caridad, van a hacer negocio. Pero ¿y quién no? A ver, díganle a un abogado, oiga, es que
pues mi papá pues tiene un problema acá con la hipoteca de su casa, pues es que sea altruista, a ver cuándo, ¿sí? Nadie es altruista en este mundo. Ustedes no sean altruistas, cobren cuando trabajen, ¿sí? O sea, ese es lo justo. Entonces, mucha gente tiene una mala percepción de la industria farmacéutica, que a veces sí se la ha ganado, pero también, ¿qué haríamos sin industria farmacéutica? Pues nos moriríamos, sí, como moscas, ¿sí? Entonces, antes así era. Por ejemplo, con el COVID tuvimos una pequeña demostración de lo que hubo, ¿sí? Si ustedes ven la historia, por ejemplo, ¿han oído hablar de la epidemia de peste del siglo XIV en Europa? Hubo lugares donde 2/3 de la población se fueron al otro mundo. Entonces, así era. La gripa española de 1918 se llevó entre 40 y 50 millones de personas. O sea, realmente algo muy serio, y entonces hay que darle gracias a la industria farmacéutica por poner los medicamentos y las vacunas a nuestra disposición, pero tampoco ser tan sonsos de decir, son hermanas de la caridad, porque no lo son. Hay que regularlos. Actitudes francamente estúpidas, sí, como esto de los antivacunas y algunas percepciones mágicas que hay por ahí. ¿Sí? Entender cómo se desarrolla un medicamento, esto es bien importante porque de repente no entendemos. Espero que ahorita esta charla les sirva para mejorar su entendimiento. Y otra cuestión importante, el medicarse es una actividad humana, no es pura ciencia. Aquí, cuidado, vamos a hablar mucho de esto. O sea, las actitudes van a contar. Entonces, la medicación no está libre de sentimientos e ideologías e influencias, como todos hemos visto. Y entonces, bueno, tenemos que actuar conforme a esto. Entonces, vamos al principio, descubrimiento. ¿Saben quién es este chango? Bueno, este chango es de una película ya muy vieja, del 68, pero una de las películas de ciencia y ficción más famosas de la historia, 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. ¿Sí? Entonces es un peliculón, pero tiene una etapa donde es así como que cuando surge la inteligencia. Entonces están los changos, así, algo así como estudiantes de vocacional, ¿sí? Ya ven cómo son. Entonces ahí están todos. Y pues por supuesto siempre hay los gandallones, así que cuando hay comida pues le pegaban a los otros y se tenían que ir. Entonces este chango, que era pues de los normales, de repente pues ahí quedó nomás los huesos, que fue lo que le dejaron, y empieza con un hueso ahí a ver que podía romper los otros huesos. Entonces es una escena clásica porque es así, está tan bien hecha que dice uno, es como cuando surgió la inteligencia en un momento dado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace este chango? ¿Qué creen que hizo? Pues les enseña a sus cuates a manejar el hueso. No como diputado, sino como granadero, así, pum, pum. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente hay comida y están comiendo y llegan los gandallones, pues al más gandalla de los gandallas le agarra un huesazo. ¿Les han agarrado un huesazo alguna vez? A ver, chicas, agarren al novio y denle un huesazo. Y van a ver, se aplaca. ¿Sí? Entonces, de repente, pues surge esto y es así como viene la inteligencia. Hay alguien que descubre, lo usa y le enseña a los otros a utilizarlo. Y esto nos permite ir avanzando. Toda la humanidad ha dado estos saltos. Siempre hay aquellos que descubren. Entonces, es muy importante considerar al chamán. Todos han oído esta palabra, ¿sí? El chamán. ¿Saben qué quiere decir chamán? Chamán, etimológicamente, no sé si lo ven todos, pero bueno, quiere decir el que sabe. Viene del idioma tungu de Siberia. ¿Por qué de Siberia? Porque los rusos fueron los primeros en hacer antropología seria porque iban conquistando Siberia e iban teniendo contactos con tribus primitivas entre comillas, y entonces veían a los chamanes eran bien importantes porque eran los que sabían, los que tenían el conocimiento. Entonces de ahí viene la palabra chamán, que la utilizamos con mucho respeto. De hecho, nosotros hasta cierto punto queremos ser chamanes, ¿sí? Nos interesa eso, los que saben. Entonces, los chamanes eran muy importantes porque iban dirigiendo el avance de la humanidad. Entonces, vámonos, esta es realmente cuando la humanidad está apenas naciendo, cuando la inteligencia se está desarrollando. Entonces, pues lo primero era la observación de fenómenos naturales, cosa que también hacen los animales. Si, por ejemplo, el día
y la noche. ¿Qué hacías en el día? Salías a cazar o salías a recoger plantitas, ¿sí? Como recolectores. ¿Qué hacías en la noche? Pues te escondías, porque si te agarraba el león, pues le iba a ir como a las Chivas le fue con el león la semana pasada, ¿sí? Entonces, había que tener cuidado. Entonces, la gente, pues el día y la noche. El día estoy activo, la noche me duermo, pero siempre estoy vigilante, etcétera. Entonces, eso era lo primero que normaba la conducta. Después, bueno, por ejemplo, ¿qué creen que siguió? Pues los ciclos de la luna. ¿Sí? Todos vemos el cielo automáticamente y de repente pues va uno viendo que pasamos desde la luna nueva hasta la luna llena, ¿sí? Cuarto menguante, cuarto creciente, etcétera. ¿Sí? Entonces la luna nos llama mucho la atención. Entonces hasta ahí vamos de acuerdo. Si el hombre primitivo pues primero era el día y la noche y luego las fases de la luna. Y aquí sucede una cuestión que nos lleva al pensamiento mágico. ¿Por qué creen que nos gusta la astrología? Sí, que todo el mundo así, oye, ¿y qué es? Es Libra. Ah, pues yo soy Piscis. No, no te conviene ese. ¿No? A todos nos gusta eso. ¿De dónde viene? Son patrañas. Sin embargo, ¿de dónde vienen? Tienen un origen lógico. Bueno, tenemos las fases de la luna, ¿sí? Que llaman mucho la atención. Y resulta que el ciclo de la luna es exactamente el mismo tiempo que el ciclo menstrual. Algo importantísimo para la reproducción humana. Entonces, pues no hay que hacer así muchas cavilaciones para darse cuenta que creemos que venimos del cielo. O sea, la luna, la mujer y viene el ciclo reproductivo. Esa es una asociación prácticamente automática. Entonces, desde ahí viene la astrología, no la astronomía, que es diferente. La astrología, creer que los fenómenos cósmicos o los fenómenos astronómicos están ligados a nuestra propia vida. Y de ahí pues viene toda esta cuestión de el zodiaco, ¿sí? Todo esto que es el que nosotros creemos que lo inventaron los babilonios hace pues aproximadamente 5,000 años, ¿sí? O sea, hace ya un rato. Pero también hay otros horóscopos como el chino. ¿Han oído ustedes hablar del horóscopo chino? ¿Sí? Ese va por años. También hay los horóscopos de las culturas mesoamericanas. ¿Sí? Había el año de 365 días, que era el año, digamos, normal, pero había otro de 260, que era el año mágico, y a partir de ese le ponían a uno el nombre. Entonces, todo esto lleva a que empecemos a tener esta idea de que somos estamos, directamente conectados con el cosmos. Y viene el pensamiento mágico que todos tenemos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Todos tenemos pensamiento mágico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice uno cuando está uno y va a pasar algo? Ay, mamita, tu mamá ya no está, sí, está en su casa, pero uno dice, ay, mamita, porque es como una invocación. Entonces, hay que tomar en cuenta porque esto, ahorita vamos a ver cómo influye en el consumo de medicamentos. Después los chamanes empiezan a ser ya mucho más picudos, ¿sí? Y empiezan con la observación de fenómenos naturales como las estaciones del año. Esa es la que normalmente nos enseñan, pero esto es lo que sucede en Estados Unidos y en Europa. Aquí no. ¿Alguien viene de algún sitio donde haya nieve? Bueno, pues las teposnieves, ¿no? Que de limón y que de naranja y demás. Pero aquí, pues la última vez que nevó fue en 1967. Sí llega a nevar aquí en la Ciudad de México, pero en realidad esto no lo tenemos, pero sí tenemos estaciones. ¿Por qué eran importantes los chamanes que podían predecir el cambio de estación? ¿Por qué creen? La agricultura, exacto. Entonces, cuando el hombre descubre la agricultura, puede comer a su satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a incrementarse la población humana, porque esto de andar cazando, pues sí está muy padre, pero ¿se imaginan ustedes lo que era cazar un mamut a pie? Hacía como en el Museo de Antropología y esto del hombre de Tepexpan que han visto. O sea, pues salían, no sé, pues unos 40 hombres a cazar el mamut, regresaban 20 con mucha carne, pero 20 se habían quedado por ahí, ¿sí? Era muy, muy difícil. Entonces, cuando viene la agricultura, empieza a haber comida en suficiencia para todos y por lo tanto la población empieza a aumentar. Pero hay que saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Entonces los chamanes observaban el cielo con todo este pensamiento mágico, pero ya sabían, ya viene la primavera, o en Egipto, ya va a crecer el Nilo, órale, a sembrar.
Y ahí iban todos, órale, a sembrar, y luego, ¡pum!, ya venía la crecida. Y luego, pues, órale, ya viene el invierno a cosechar, ¡pum! En otros lugares, por ejemplo, donde eran cazadores en la parte norte, tanto de aquí de América como de Europa y Asia, o sea, ahí viene el invierno, vámonos al sur, porque ahí vienen las nevadas y nos vamos a morir. Entonces, ¿se imaginan el poder que tenían los chamanes? Eran los meros meros. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ay, perdón. Entonces, estos que sabían observar las estrellas y que decían, ya viene el verano, ya viene el invierno, ya viene la primavera, ya viene el otoño, pues eran realmente los meros meros, ¿sí? Nosotros somos herederos de esos. Entonces, por ejemplo, ¿reconocen a estos personajes? No sé si ustedes los hayan visto. Es un cómic francés que se llama Asterix. Entonces había el jefe, que son los galos que luchaban contra los romanos, el guerrero y el chamán. ¿Quién creen que era el bueno? Este, pues tenía toda la responsabilidad del mando. Este, pues tenía que darse de trancazos contra todos los demás. Y este, pues nada más se dedicaba a hacer pociones mágicas. Pues vivía bien a gusto, le llevaban de comer, lo traían bien consentidote, etcétera. Entonces, no está nada mal ser chamán. Entonces, había los grandes guerreros, ¿sí? Imagínense, entonces, por ejemplo, un vikingo. Pues uno lo veía y decía, ay, en la torre, ¿no? Parece un maestro de matemáticas, ¿no? Una cosa así que da pavor. ¿Sí? Entonces, este señor, bien fuertote, bien bueno para las peleas, de repente se comía algún alimento en descomposición y resultaba que el espíritu indómito y la fuerza sobrehumana se le escapaba literalmente por un agujerito. ¿Sí? Y ahí estaba todo ahí, se le chocalean las piernas y todo amolado, el fuertote. Entonces de repente llegaba el chamán, que sí sabía, y hacía una poción o una decocción con hierbas y se lo daba. Y resultaba que a pues de repente ya se le quitaba el córrele que te alcanza y volvía a recuperar su fuerza. Entonces, imagínense el poder del chamán. El mero fuertote le decía, tú eres el bueno. Entonces, ahí viene esta cuestión de los medicamentos y una cierta fuerza mágica, ¿sí? Ahí está. No sé si reconocen a estos personajes de aquí. Es el rey Arturo. El rey Arturo, y entonces acá está el rey y muy acá, y tenía acá sus caballeros, Sir Galahad, Sir Lancelot, etcétera. Pues sí, Arturo muy rey, pero pues su reina Ginebra le puso el cuerno con uno de estos. ¿Sí? Y por otro lado estaba ¿quién? Merlín la tenía todo dar. Si ven las películas del rey Arturo, desde las caricaturas hasta las más así sofisticadas, pues Merlín estaba ahí sentado, pero era el que podía curar, era el que sabía cosas. Entonces, pues estaba siempre arriba de todos los demás. Merlín no tenía que irse a dar de trancazos con los demás. Él estaba acá haciendo sus pociones, curando gente. Entonces, desde el inicio de los tiempos, el curar gente da un prestigio inmenso que va con la magia. Por supuesto, los chamanes eran muy abusados. Y además de que tenían conocimiento científico y técnico de cuáles plantas y cómo prepararlas, pues también les gustaba la onda del ritual. Entonces, por ejemplo, se ponían acá cuernos de ciervo y armaban acá todo su rollo y demás, y entonces todo el mundo lo respetaba. Cosa que hacemos actualmente en medicina y en farmacia. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? Las serpientes, 2 serpientes, y de la farmacia, una serpiente. Quiere decir que sabes utilizar lo que o puede ser veneno o puede curarte. Entonces, eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces, los chamanes siempre hacían que le diera miedo a todo mundo. Te metes conmigo y vas a ver, ¿sí? Se te va a aparecer el chamuco porque yo lo invoco y viene, ¿sí? Entonces, siempre hay un cierto miedo, la humanidad siempre ha tenido un cierto respeto que raya en el miedo sobre estos que tienen la capacidad de curar, porque también tienen la capacidad de matar. ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y un medicamento? La dosis, ¿sí? Depende de la cantidad, y si no me creen,
lo pueden ver con varias frutas. ¿Qué pasa si tú te comes una tuna? Es bien sabrosa. Si te comes 10, ¿qué sucede? Te tapas, vas a meterte al baño y vas a aprender alemán antes de que algo salga, ¿sí? Entonces, así es la cuestión. Hay que ver la cuestión de la dosis. Por otro lado, ¿qué pasa? Si te comes un zapote, pues qué rico. Y si te comes 10, pues te pasa lo del puertote de hace rato, ¿sí? Se te va a ir la vida por un agujerito. Entonces, hay que saber la dosis. Estos sabían, los demás no. Otra cosa muy importante, la curiosidad, ¿sí? Los científicos necesitamos ser curiosos y el ser humano siempre ha sido curioso. ¿A quién le gustan los ostiones aquí? ¿Saben de dónde salen los ostiones? Unos creen que en el súper salen de un frasco. No, pero realmente ¿de dónde salen? Salen de unas conchas que están en las rocas del mar y que parecen piedras. ¿Quién fue el primero que tuvo la curiosidad de ir a sacar un ostión? Digo, ya cuando los tienes acá en el plato, pues se ven bien a todo dar, pero aquí simplemente quitar los ostiones, bueno, con un cuchillo, pues sí los quitas bien, pero cuando no tenías cuchillo te raspas todas las manos y demás, pero pues si tienes hambre y tienes curiosidad, vas y los ves. ¿Cómo fue? Alguien empezó a ver a las gaviotas que sí cazan ostiones y que los avientan desde el aire, se pegan en las rocas y se rompen y ya se comen al animalito de adentro, ¿sí? Entonces, la curiosidad es algo innato en nosotros. Hay los que tenemos más curiosidad y nos gusta la ciencia. Hay otros que no, que prefieren ser contadores, administradores, policías, etcétera, o políticos. Esos sí son muy curiosos para transar, pero para otras cosas no. Por ejemplo, leyendas como la de Kaidi y el café. Entonces, ¿ustedes saben de dónde viene el café? Viene de la parte de Arabia y de Etiopía. De hecho, si ven ustedes el café muy seguido dice arábica, ¿sí? No dice Nueva York, ¿sí? Dice arábica, ¿sí? Entonces, había un pastorcillo en esa región llamado Kaidi, y Kaidi pues tenía sus cabras y allí iban, ¿no? Y de repente había unos arbustos que tenían unas como cerecitas, que le fascinaban a las cabras y las cabras se las comían. Y cuando las cabras se comían esas cerecitas, se ponían más cabras que de costumbre, ¿sí? Entonces Kaidi descubre esto, luego ya es más curioso, tuesta el café e inventa el café. Entonces esa es la leyenda, pero está muy basada en la realidad. O sea, había gente curiosa, estos aprendices de chamanes, que iban, veían, aprendían, experimentaban y así se hacían las cosas. Entonces empiezan a surgir estos chamanes, médicos, farmacéuticos, farmacólogos, todo esto, y ellos tenían el poder de curar o envenenar, fundamentalmente con plantas, pero también con minerales, como por ejemplo el arsénico, y a veces también con animales, como algunos de ustedes le dieron extracto de hígado de bacalao. Es inolvidable, ¿sí? Entonces, pues también se utilizaba para muchas cosas. Entonces, el que sabía utilizar esto, te curaba o te envenenaba. Entonces, también viene un cierto miedo por esa parte. Entonces, el chamán pues, era así como que intocable. Y también tenía esto de la serpiente, porque el veneno de serpiente también se utilizaba. Entonces, esto todavía lo tenemos en nuestro inconsciente colectivo. No se nos olvida. ¿Cuántos conocen en sus familias a alguien que va al brujo? A los hay, ¿sí? Pues yo aquí tengo mi protección, me la regalaron y pues ahí la uso, pues a lo mejor sirve, no sé, pero todos andamos en esas. Entonces, el pensamiento mágico sigue ahí, pero también el conocimiento de saber qué onda con las plantas. Entonces, de repente esto se empieza ya a sistematizar y aparece lo que le llamamos materia médica. ¿Qué es la materia médica? Ya escritos donde se empiezan a describir ciertas preparaciones que curan. Entonces aquí tenemos la farmacopea más antigua del mundo, que pueden ver ustedes aquí. Esta viene de Mesopotamia, y entonces esto viene del tercer milenio antes de Cristo, hace 5,000 años. ¿Se imaginan cuántos 5,000 años? Es un buen, ¿no? Entonces, esta es una tableta de arcilla con la escritura de esa época, la escritura cuneiforme, y ahí están descritos qué plantas o qué preparaciones minerales o animales se pueden utilizar y cómo prepararlas. Es la primera que se conoce. Tenemos otra, el papiro Ebers del antiguo Egipto.
Entonces, aquí está, aquí clarísimamente ustedes pueden leer cuáles son las preparaciones que se utilizaban. Entonces, ya se usaban cosas. Entonces, ya los chamanes empiezan a sistematizarse, ya dejan de ser únicamente brujos y magos para volverse una cofradía. Pero algo muy importante que todavía mantenemos, ¿sí? Los chamanes escogían a sus sucesores. El chamanismo no es hereditario. No es porque yo soy el chamán que mi hijo o mi hija va a ser chamán o chamana. Tiene que ser alguien con la suficiente capacidad mental, alguien que haga buen uso de esto. Entonces, esto es importante. Se empiezan entonces a crear estos grupos de científicos incipientes, porque sí observaban las cosas, iban y veían y decían, a ver, vamos a hacer preparar este tecito de hierbas, que se murió, bueno, entonces ya no vamos a usar ese, que se curó, entonces sí. Así era. ¿Cuánta gente se murió en eso? Pues varios miles, ¿no? Pero así aprendimos. Entonces, así va poco a poquito. Después llega Hipócrates, ya Hipócrates en Grecia, ya con la formación filosófica. Entonces, Hipócrates es muy importante, se le considera el padre de la medicina y tiene varias frases muy importantes que se llaman aforismos, que quizás ustedes han oído hablar de Hipócrates. Aquí les menciono dos. Sedarem dolorum opus divinum est. Esto es en latín, quiere decir curar el dolor es un acto divino. ¿Alguno de ustedes ha tenido un dolor de estos acá? ¿Sí? Por ejemplo, un dolor de muelas, de los que dices, ay Diosito, que me quiten esto. Pues llega alguien y te lo quita y dice, este cuate es un enviado de Dios, ¿sí? Es un acto divino. Cuando alguien tiene de veras dolor y le quitan ese dolor, ya está. No los de la América, porque ya ven que están, ay, árbitro, penalti. Eso no, es otro tipo de cosas, ¿sí? Y otro muy importante es este primum non nocere, que quiere decir lo primero es no dañar. O como decían nuestras abuelitas, salió peor el remedio que la enfermedad. ¿Alguno de ustedes ha tenido un problema con algún tratamiento médico o ha visto que alguien en su entorno tiene algún problema de lo que le llamamos ahora reacciones adversas? Todos. Entonces, cuidado, ¿sí? Los medicamentos, recuerden que es veneno solamente que a una dosis apropiada. Y el veneno es un medicamento utilizado a una dosis más fuerte. ¿Quieren hacer un experimento con esto? ¿Conocen el destilado de agave azul tequilana Weber, conocido como tequila? ¿Sí? Pues te echas uno o dos y te pones muy bien. Si te avientas media botella, vas a ver al día siguiente, vas a estar, ay Diosito, si con la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo. Esa es una clásica reacción adversa. Si no la han experimentado, no se preocupen, ya la experimentarán en los años que siguen. Entonces, Hipócrates empieza ya a sistematizar todo esto y te dice, cuidado con el medicamento. Sí, es muy importante que cures el dolor, pero cuidado porque si no sabes usar bien ese medicamento, vas a causar daño. Entonces, esto es el secreto de la farmacología, tener medicamentos donde logremos tener buenos efectos terapéuticos, es decir, que curen, y pocos efectos tóxicos, es decir, que dañen. Vienen también los preparados de materia médica. Entonces, estos chamanes ahora ya en estas cofradías de médicos y farmacéuticos incipientes, bueno, empiezan a describir cómo se prepara el medicamento. Entonces, el mortero, pues es uno de los grandes símbolos de la farmacia. Entonces, las hierbas, que eran pues realmente casi la totalidad de los medicamentos, no la totalidad, pero sí un número muy importante, siempre se maceraban en un mortero. Y entonces se producían los elixires, las tinturas, etcétera. Se le agregaba, por ejemplo, alcohol. El alcohol es viejísimo. El alcohol es tan viejo como la civilización. ¿Sí? La cerveza pues, está descrita en la antigua Mesopotamia, entonces se utilizaba para muchas cosas, entre ellas para preparar medicamentos. Y luego tenemos aquí los tratados de materia médica. Este es el Craden Book. Este está en la universidad donde yo estudié, la Universidad de Lovaina en Bélgica, en la sala donde yo presenté mi doctorado, que es una sala museo, y está este tratado, vean ustedes que es un tratadote de pura materia médica. Este es el Códice Badiano, que ustedes quizás han oído hablar de él.
El Códice Badiano es el primer documento de la materia médica que había aquí en México, que fue recopilado por Martín de la Cruz, que era un chamán náhuatl, recopila todo y después Juan Badiano, que era un indio latino, lo traduce al latín. Y entonces tenemos ya nuestras preparaciones. Y así nos vamos con la materia médica como tal, durante muchísimo tiempo, hasta llegar al siglo XIX. En el siglo XIX hay un cambio enorme. ¿Por qué? Porque viene ya los filósofos franceses con lo que le llamamos el siglo de las luces, donde ya empezamos a tener un razonamiento y una aplicación de la ciencia. No solamente los franceses, también se dio en Alemania, se dio en Inglaterra, ¿sí? Pero ya empieza un avance científico. Entonces empezamos a ver que las plantas van a tener sus efectos farmacológicos en función de sustancias que pueden tener dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, este es el caso del opio. El opio tiene estos bulbitos, esa es la flor de la amapola. De aquí se saca la goma de opio. De la goma de opio se puede sacar la morfina. Entonces, aquí podemos ver cómo la van purificando hasta llegar ya a la morfina pura. Vean ustedes aquí cómo se ve, pues bastante impura. Aquí intermedia y aquí ya está pura. Esta es la fórmula de la morfina. ¿Por qué queremos sacar los principios activos y no las plantas totales? Hay muchos medicamentos que son la planta, como ya vimos, te tomas la planta y te curas. ¿Por qué es conveniente tener el principio activo? ¿Quién me dice? Duro, con ganas así. Podemos medir la dosis exactamente. Por ejemplo, los productos naturales son una maravilla. O sea, no tenemos nada contra los productos naturales, pero tienen un problema de falta de calidad. Calidad entendida como algo reproducible. ¿Han ustedes ido a comprar chiles serranos al tianguis? Si no, háganlo, hagan el experimento. Pues, cómprense un manojo de 10 chiles serranos, chiles verdes. Y luego, pues, cómanselo como chile de amor, o sea, a mordidas. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que va a haber un chile que dice uno, mira, esto hasta los americanistas lo andan comiendo. Y otro que dices, hijo, o sea, en japonés, ¿sí? Entonces, del mismo manojo, hay chiles muy bravos que tienen mucha capsaicina, que es la sustancia activa, y otros que no. Entonces, por eso preferimos aislar la sustancia activa, como muy correctamente nos dijo el compañero, para poder tener una dosis bien controlada, porque si no, varía mucho. Entonces, los medicamentos de antes eran por hallazgo. ¿Qué quiere decir hallazgo? Me lo encontré. Así nada más. Entonces eran fundamentalmente plantas, algunos minerales, y luego la opoterapia, los preparados animales, sí, como este aceite de hígado de bacalao. También había extractos de tiroides, extractos de suprarrenales, cosas por el estilo que no eran así lo más, así, digamos, que te diera apetito del mundo, pero ahí estaban. Todo era prueba y error en el humano, ¿sí? Entonces, a veces se morían, pues ya no lo uso, a veces se curaban, pues lo sigo usando. Pero, pues, los fracasos, pues, eran fuertes. Poca eficacia, es decir, poca capacidad de curar. Había muchas fallas. Poca seguridad. La gente se moría por reacciones adversas. Y todo era observación, no había racionalidad. O sea, yo nomás veo que la cabra se comió eso y se puso más cabra, bueno, entonces esto ha de excitar. Que fulano se tomó tal cosa y se murió, bueno, pues entonces esto ha de matar. Que Mengano estaba resfriado y se tomó esto y se le quitó el resfriado, pues a lo mejor esto cura. Todo era observación y prueba y error. Pero viene un cambio muy fuerte que nos lleva a lo que es la transmisión humoral. ¿Qué quiere decir humoral? De líquidos. ¿Sí? Algún líquido corporal. Como en el ojo tenemos el humor vítreo y el humor acuoso. Si alguien quiere ver qué es, sáquese el ojo y exprímalo. Y va a ver. Va a ver que sí es líquido. Bueno, entonces, la transmisión humoral es el gran cambio. Hay dos experimentos fundamentales. Estos son unos dibujos de un gran científico español, Ramón y Cajal. Tiene nombre de escuela, ¿sí? Hay un montón de escuelas que se llaman así. Ramón y Cajal lo que hacía era observar al microscopio al sistema nervioso central. Y él fue capaz de desarrollar tintas que pintaban a las neuronas y nada más. Entonces pudo ver que las neuronas
no eran cables como se suponía. Antes se creía que, por ejemplo, te quemabas el dedo chiquito del pie izquierdo y había un cable que iba hasta el cerebro y otro que iba de regreso. Entonces, no sé si vieron algunas de estas cosas en libros para niños, así que sube la señal dolorosa y hay así como un monito con cara de maldito que dice, ahora sí que te duela. Y le aplica y baja el dolor y ¡ah! ¿Sí? Entonces se creía que así era, pero había un problema. Había un retraso. Cuando empezaron a medir la electricidad en los nervios, o sea, es que no puede ser continuo. Y Cajal descubrió que no era continuo, que había lo que le llamamos sinapsis. Entonces, hay brechas entre neuronas y neuronas, no son cables continuos. Y entonces ya después se descubrió que aquí había sustancias. Otro experimento muy importante fue el de Otto Lewy en 1914. Lewy era un profesor de fisiología en la Universidad de Graz, en Austria. Entonces, había una preparación para ver cómo funcionaba el corazón. Generalmente eran corazones de tortuga o corazones de rana. ¿Por qué? Porque no había termostatos. El corazón de mamíferos, si ustedes no lo mantienen a 37 grados, se muere. El de los anfibios o reptiles, animales de sangre fría, aguantan a temperatura ambiente. Entonces, se tenía el corazón con el nervio vago, el corazón estaba latiendo, tenía el nervio vago, si se estimulaba con una pila eléctrica aquí a ese nervio vago, entonces había una bradicardia, es decir, que el corazón latía más rápido, entonces estaba el corazón, perdón, más lento, estaba el corazón. Le estimulaban el vago y estaba más lento. Bueno, pues eso ya se sabía. Y Lewy tuvo la suficiente curiosidad como para poner del frasquito de el primer corazón que estaba bañado con una solución que lo mantenía así con nutrientes, sacó un tubito e hizo que el líquido cayera en un segundo corazón. Y resulta que cuando estimulaba el vago, este corazón que estaba latiendo rápido empezaba a latir lento y este de aquí también empezaba a latir lento. ¿Qué quiere decir esto? Que el vago, en lugar de mandar electricidad, está mandando una sustancia que llega hasta el segundo corazón y le dice, vamos a latir más lento. Ya sabemos que esa sustancia actualmente se llama acetilcolina. Entonces, estos dos experimentos, más muchos otros, nos indicó que las células de nuestro organismo se comunican por medio de sustancias. Eso es como se dice. Entonces, esto fue muy importante. Entonces, veamos la estructura del organismo. ¿Qué somos? ¿Realmente qué somos? El organismo está constituido por millones y millones de células, pero cada célula es una unidad independiente y puede vivir aislada en condiciones de cultivo. Por ejemplo, si yo vengo y, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea. Si yo agarro y le tomo una biopsia de músculo, un cacho de músculo, Andrea, y me llevo esto a un laboratorio, coloco ese pedazo de músculo en las condiciones adecuadas, las células musculares empiezan a reproducir y tengo lo que se llama un cultivo de tejidos. Entonces, las células pueden vivir perfectamente solitas. Sin embargo, cuando tenemos a los miles y miles de células que constituyen Andrea, de alguna manera tienen que funcionar armónicamente para que Andrea sea Andrea. De otra manera, pues nada más sería así un montón de células. ¿Quieren ver un montón de células? Agarran una mandarina, sáquenle un gajo, quítenle la membranita al gajo y van a ver que hay un montón como de botellitas. Esas son como células. Ya lo veremos mañana en las prácticas. Entonces, las células pueden vivir, pero tienen que estar en armonía, tienen que comunicarse para funcionar como un organismo. Entonces, las células se deben comunicar entre sí. Por ejemplo, si yo voy acá en la naturaleza y de repente viene el león, pues lo detectan las de mis ojos, le dicen al cerebro, allá hay algo, mi cerebro dice, ahí viene el león. ¿Y qué le dice a mis patas? ¿Para qué os quiero? Sí, órale, y te vas. O si no, pues ya no te vuelves a ir. ¿Sí? Entonces, necesitamos esta comunicación de las células de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo está el sistema de comunicación de las células del organismo? Las células se comunican por medio de sustancias químicas llamadas mediadores químicos.
Los mediadores químicos son capaces de viajar en el medio donde se localizan las células, por ejemplo, la sangre, el líquido extracelular, el líquido cefalorraquídeo, etcétera. Y los mediadores químicos a veces les llamamos hormonas, neurotransmisores o alcacoides, pero en realidad mediador químico es la mejor forma de nombrarlos, son moléculas que pueden transmitir información. Entonces, en nuestro organismo nosotros tenemos moléculas que nos constituyen, que son, digamos, los ladrillos del cuerpo, por decirle de alguna manera, pero hay un sistema de comunicación. Entonces tenemos aquí una célula que necesita algo. Por ejemplo, la célula del ojo que ve venir a León. Entonces tiene que mandar una señal y la manda por medio de una molécula, un mediador químico, que es una molécula que tiene esta capacidad de transmitir información. ¿De qué otra manera podemos transmitir información? Por ejemplo, yo ahorita le estoy transmitiendo por medio de mi voz. Todo el mundo está oyendo mi voz, que le entiendan o no es otro problema, pero le están oyendo, ¿sí? Luego, esto va a llegar a un receptor. El receptor está en la célula receptora, la que puede hacer algo para cubrir la necesidad que necesita esta. Entonces, aquí viene el receptor y se va a dar la respuesta. Solamente la molécula que entra en el receptor puede entrar, otras moléculas no. Y además se necesita que esta célula receptora decodifique lo que está aquí. Por ejemplo, si yo les hablo en alemán, pues ustedes no van a entender, ¿sí? Excepto los que hablen alemán, que a lo mejor yo no hablo alemán, así que no hay problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, en México tenemos ciertos códigos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros, así yo hablo en español y todos me entienden, pero ¿qué tal este código? Todos saben qué es. Dicen, parece que el señor está inconforme, ¿sí? Entonces, todos tenemos este tipo de cosas. En otros países tienen otro tipo de códigos. Tenemos muchos códigos manuales también, que no vamos a entrar en detalles aquí, pero ahí ustedes pueden tener una práctica, ¿sí? Más allá y verán cómo sí. Los sordomudos tienen su código. Están también la clave Morse, etcétera. Entonces necesitamos lo que va a vehicular la información, quien lo va a recibir y quien lo va a interpretar. Entonces aquí tenemos el mediador químico y el receptor, y luego esta célula interpreta la señal y da una respuesta. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, tenemos toda una serie de mediadores químicos que ustedes han oído hablar de estos nombres. Adrenalina, ¿sí? Por ejemplo, dice, súbete a la montaña rusa. ¿Por qué? Por el adrenalinazo. ¿Alguien ha sentido un buen adrenalinazo? ¿Han subido al Batman en ¿cómo se llama? El que era Reino Aventura, Six Flags. ¿Se han subido a este? ¿Te caes, caes así? ¿No? Ese es un adrenalinazo, ¿sí? O cuando de repente, pues no sé, hay algo que va a suceder, que te avientan algo y apenas lo puedes evitar, eso es la adrenalina, así, boom, la emoción. O están viendo una película de terror, ¿sí? Y resulta que sale así la chica guapa y de repente sale el vampiro y se la come, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, eso es un adrenalinazo. Luego tenemos la histamina que alguno de ustedes ha tenido ronchas por alguna cuestión, una alergia o que les ha picado algo. Bueno, pues el responsable es la histamina. La serotonina, esta pues hace varias cosas, pero una de ellas está involucrada en el estado de ánimo. Por ejemplo, todos han oído hablar del Prozac. No, pues espérense que entren así a un buen examen, sí, que necesitan un Prozac. Sí, es un antidepresivo y tiene que ver con la serotonina, es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, ahí los vamos identificando poco a poco, ¿sí? Y tenemos otros que son proteínas. Antes se decía, no, las proteínas son los ladrillos del cuerpo o son enzimas. No, también transmiten información como la insulina, ¿sí? La insulina, si te falta insulina, ¿qué te da? Diabetes, ¿sí? Entonces es muy importante porque la insulina es la que le dice a las células, hay que consumir el azúcar que se acaba de comer el glotón este, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el farmacólogo? ¿Saben lo que somos los farmacólogos? La verdad, somos una bola de chismosos.
Nuestra chamba es el chisme. Estamos oyendo a ver qué se dicen las células para interpretarlo, así como está la señora que dice, oye, que la del 9 le dijo a la del 14 que si ya viste que fulanita se fue. Así estamos, esa es la chamba. Entonces, tenemos que entender los mensajes, identificando a los mediadores químicos y descifrando su información. Mira, la adrenalina hace que te empiece a latir el corazón rápido, a que tengas más flujo sanguíneo para que le corras bien rápido, que se te abran las vías respiratorias para que puedas respirar con una mayor cantidad de oxígeno, todo prepararte para la lucha o la huida, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y también diseñamos fármacos que puedan mimetizar o interferir los mensajes de los mediadores químicos y así corregir situaciones patológicas. ¿Qué quiere decir patológico? Enfermedad, ¿sí? Algo que no es normal. Entonces, ¿cómo curar con fármacos? Si es la falta de un mediador lo que produce una enfermedad, se puede administrar ese mediador o bien un fármaco que tenga una actividad parecida. Ejemplo, la diabetes se debe a la falta de insulina. Se puede entonces administrar insulina exógena. ¿Qué quiere decir exógena? Desde afuera. ¿Sí? Y corregir esta deficiencia. Y tenemos millones de diabéticos que tienen su insulina, se la inyectan y viven perfectamente bien. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo curar por fármacos si es el exceso de un mediador lo que produce una enfermedad? Se puede administrar un fármaco que bloquee la actividad de este mediador. Por ejemplo, la urticaria se debe a la producción excesiva de histamina. Se puede dar un antihistamínico como la fexofenadina y entonces quitar la urticaria. Es decir, la insulina llega a su receptor y produce como respuesta la urticaria. Si yo doy un fármaco que bloquea al receptor, pues ya la histamina no puede llegar y se me quita la urticaria. Entonces, eso es lo que hacemos, un chisme creativo, pues. Primero hay que entender y después diseñar una estrategia para curar. Es tremendamente divertido y cuando le pegas, cuando la gente se empieza a curar de algo, es padrísimo. Cosas diferentes ya de alta tecnología. ¿Sí? Ahora utilizamos los anticuerpos monoclonales. No sé si ustedes han oído hablar de los anticuerpos monoclonales. ¿Han oído hablar de los anticuerpos? Sí, ahora con lo del COVID. ¿Qué es el anticuerpo? Si entra un bicho, así un bicho gandalla, ¿sí? Que te quiere comer por dentro, porque es lo que hacen, ¿sí? Por ejemplo, la salmonelosis, exactamente, ¿no? Entra acá una salmonela, entonces los glóbulos blancos luego van a atacar y van a intentar comerse a ese bicho. Pero como no es suficiente, entonces producen unas sustancias que se llaman anticuerpos que van a seguir a una cierta molécula del bicho mala onda, se van a unir y van a generar toda una serie de procesos para destruirlo. Entonces, eso lo aprendimos y cuando tenemos algún problema, como por ejemplo cáncer, damos los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que fabricamos en laboratorio, después se fabrica a nivel industria y lo utilizamos como medicamento. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el linfoma con linfocitos B, con CD20 y terapia con anticuerpos anti-CD20. O sea, aquí le estoy hablando en chino. Vamos a intentar traducir esto. Entonces, como ustedes saben, hay varios cánceres de la sangre. Los principales son las leucemias y los linfomas. Matan mucha gente. Entonces, aquí tenemos una fotografía de microscopio con un linfoma llamado de Burkitt. Entonces, tenemos aquí los glóbulos blancos, tenemos aquí un macrófago, estos son linfocitos, y lo que vemos aquí, que esto se sabe, bueno, si lo saben interpretar, son acá neoplásicos, es un cáncer. Si estos crecen demasiado, matan a las personas. Se forma un tumor y matan a las personas. Entonces, esos linfocitos van a expresar en sus membranas unas proteínas que le llamamos CD20. ¿Por qué CD20? Porque fue la 20 que describimos, ¿sí? CD1, CD2, CD3, así es. ¿Sí? Entonces, este es el CD20. Lo tienen nada más los linfocitos, otras células no. Entonces, podemos dar un anticuerpo monoclonal que ataca únicamente al CD20 y va a desencadenar toda una serie de procesos que van a llevar a la destrucción de la célula cancerosa y otras no. Entonces, una maravilla. ¿Y qué sucede actualmente con esto? Pues ya se pueden curar
muchos casos de linfoma gracias a estos anticuerpos. ¿Sí? Es una maravilla, es así de, cuando lo ves, cuando viste cómo se morían todos y de repente ves que hay cerca de la mitad que ya no se mueren, la verdad es una maravilla. Pero algo importante, ya vimos más o menos cómo se producen los medicamentos. Tenemos que tomar en cuenta que hay una variabilidad entre individuos. No todos somos iguales. ¿Sí? O sea, obsérvense entre ustedes y van a ver que todos tenemos algo que se parece, ¿sí? Pero también hay diferencias. Por ejemplo, todos tienen una cabeza, dos orejas, dos brazos, ¿sí? Dos pies, un corazón, etcétera, pero también hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, pues hay los hombres, hay las mujeres, hay los grandotes, hay los chaparritos, hay los feos, sabemos los guapos, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos cosas en las que nos parecemos y cosas en las que somos diferentes. Entonces, no todos los medicamentos le convienen a todo mundo y no para todos no es la misma dosis. Tenemos que ver cada persona y esto es lo que investigamos mucho en nuestro laboratorio. Ya tenemos la parte general que ya vimos, eso viene de investigación básica de laboratorio, padricísimo, pero luego tenemos que ver cómo le podemos dar la mejor terapia a una persona, es decir, la mejor cura, pero con los menos eventos adversos. Todos los medicamentos producen eventos adversos. ¿Alguien ha sentido un evento adverso con algún medicamento? Y mientras más viejos sean, que toman más medicamentos, más se da esto. Si, por ejemplo, los analgésicos, tipo el naproxeno, si todos conocen el naproxeno, seguro, porque es lo único que dan en el IMSS, eso y paracetamol. ¿Sí? Entonces, esos, si te lo tomas mucho tiempo, te empieza a arder el estómago, ¿sí? Produce gastritis. Entonces, hay que ver las diferencias entre individuos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. No todos reaccionamos igual. Por ejemplo, el café. ¿Sí? Hay personas como yo, si yo me tomo un café a partir de las 4 de la tarde ya no duermo. Y sin embargo, tengo amigos que se toman 3 expresos cargados a las 9 de la noche y duermen como bebés. Es decir, que se despiertan cada 3 horas llorando y orinados. No, no se crean. O sea, duermen perfectamente, ¿sí? El chile, mañana también vamos a ver un poquito de esto. O sea, hay gente, todos, a ver, por supuesto que se van a comer tacos todos ustedes, ¿no? Entonces, hay unos que piden sus salsas de habanero o las alitas, ¿sí? Deme las alitas estas, las wings, habanero wings, unas cosas así que hasta humo sacan, pero no de caliente, sino del chilote, y se las comen así. Y otros que sencillamente con tantita salsita, sí, ya están chilli chilli, ¿eh? Entonces, no todos reaccionamos. ¿Quién de ustedes come mucho chile? ¿Quién de ustedes es ñoño? Entonces, ven, hay de todo. Entonces, pues no es la misma dosis ni lo mismo para todos. Y conocen bueno, los menores de edad no, o sea, no pongan atención, esto es simplemente para que se lo imaginen. Pero han estado en una fiesta, bueno, los que tienen más de 18 años, ¿sí? Cuando se graduaron, ¿quiénes son de prepa y quiénes son de Boca? Graduados ya. Pues cuando fueron a su graduación, pues seguro que hubo quien se puso mal. Y seguro, pues, ¿para qué entramos en detalles? Pero hagan de cuenta que hacemos un experimento, ¿sí? Con este medicamento que queremos mucho en México, que no cura las enfermedades del cuerpo, pero es excelente para curar los males del alma, ¿sí? Y entonces, supónganse que la doctora Lorena agarra y dice, a ver, todo mundo se tiene que tomar 5 copas de tequila en esta práctica y un caballito cada media hora. Entonces, ¿qué va a pasar? A las 2 horas, todo el mundo se tomó 4. Y entonces, ¿qué va a suceder? Hay el que ya está así, y se fue. Otro que está aquí, otro que ya anda en los sanitarios expulsando toda una serie de líquidos corporales que no vamos a entrar en detalles. Y otro que dice, bueno, ¿y cuándo me van a servir el siguiente? ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces, con lo mismo, sí, reaccionamos diferente. Ahora imagínense con los medicamentos, sucede lo mismo. Entonces tenemos que ver, ¿sí? Poblaciones especiales, por ejemplo niños, por ejemplo viejos, por ejemplo trasplantados, enfermos de cáncer, etcétera, y ver qué les corresponde. Entonces, es muy importante que veamos esto.
El diseño de medicamentos es algo padrísimo, la verdad, es una vez que estás en esto, es muy bonito. Entonces, la ventaja de la farmacología en el diseño de medicamentos es que le tienes que entrar a todo lo que pueda curar a un paciente enfermo, lo tienes que conocer y utilizar. Entonces, utilizamos la biología molecular para identificar receptores, enzimas, segundos mensajeros, etcétera, que esto lo verán en algunos de los otros laboratorios y en algunas de las prácticas que tendrán. También mucho la biología celular, las líneas celulares, las células en cultivo aisladas, etcétera, también le tenemos que entrar a eso a fuerza. Tejidos y órganos aislados, los efectos y el metabolismo, por ejemplo, los vasos se contraen, no se contraen, el corazón late rápido, late lento, late fuerte, late débilmente, etcétera. Y el metabolismo también es importante. Luego el animal íntegro, animal sano o enfermo. Actualmente ya es muy importante evitar el sufrimiento animal. Antes era muy bárbaro. Si agárrate una ratita y provócale diabetes o alguna enfermedad y ve a ver si se cura. Actualmente ya no, pero sí tenemos que ver los efectos en todo el animal completo. ¿Por qué? Porque como veíamos con Andrea, no somos una bola de células aisladas, somos células funcionando en armonía. Fase 1 en humanos, este es así cuando, ay, sí, de veras que te da espasmo rectal agudo cuando le vas a entrar, ¿sí? La primera vez que le vas a meter un medicamento nuevo a una persona. Entonces, tiene que hacer con muchísimo cuidado. Entonces, se hace muy, muy controlado, humanos sanos, y nada más queremos ver seguridad. Lo vamos a utilizar una dosis muy bajita, pocos sujetos, estudios muy controlados y no hay placebo. ¿Qué es el placebo? Exacto. Mañana vamos a ver algo del efecto placebo. O sea, el poder de la mente es muy fuerte. Entonces, a veces, si uno cree que con el puro placebo se uno a curar, y a veces sí se cura uno solito. ¿Sí? Es muy frecuente. O, por ejemplo, la gripa pues, se te quita. Entonces uno dice, ah, es que me funcionó, me tomó el elixir que me trajo mi tía de Mexicali. Se te quitó la gripa, pues a los 3 días, pues a todo mundo se le quita, pero la gente interpreta mal. Entonces se hace el control placebo, que es, por ejemplo, capsulitas de azúcar o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Entonces, aquí no hay placebo, simplemente vamos viendo seguridad, que no le pase nada al voluntario. Sí, por favor. Sí se les paga. Se les paga, se emiten una convocatoria que tiene que ser aprobada por COFEPRIS, pero también tiene que ser aprobada por un comité de investigación del hospital donde se hacen hospitales, o también tiene que estar aprobado, bueno, o sea, por un comité de ética. Entonces tiene que ser muy ético todo. Entonces es una dosis muy bajita. Ya tenemos muchos estudios en animales de laboratorio para garantizar que no le va a pasar nada. Si no le pasa nada, hacemos un segundo estudio con un poquito más de dosis y así hasta que llegamos a la dosis que creemos que va a funcionar. Entonces ya hacemos la fase 2 en humanos enfermos, muy controlados también. Aquí ya vamos a ver eficacia y seguridad. Vamos viendo si cura. Si no cura, bueno, incrementamos la dosis siempre y cuando no suceda nada que consideremos nosotros que sea dañino para el paciente. ¿Sí? Primero es la seguridad, la dignidad del paciente. Eso no es negociable. Pocos sujetos, estudios altamente controlados, y aquí sí hay placebo. ¿Por qué? Porque de repente esa placebo es el futuro del verbo placere en latín, que quiere decir placer. ¿Sí? Así, como a usted plazca. Entonces, quieres tú caerle bien al médico. Eso es algo que se da. Todos tenemos actitudes muy locas ante los medicamentos, por ejemplo. ¿No les ha pasado de que me estoy lavando los dientes? ¿Por qué? Porque voy a ir al dentista. Ah, ¿ya que vas al dentista? A limpieza. Chubo. Ah, es que no quiero que vaya a decir que yo soy un marrano. Ah, bueno, y así somos. Tenemos este tipo de actitudes reales, entonces hay que tener el efecto placebo para descartar la cuestión mental, que es muy fuerte. Hay el placebo y hay el nocebo. El nocebo es cuando dices, me va a hacer daño, me va a hacer daño el medicamento, y te hace daño, aunque no sea un medicamento que haga daño. Ok,
Luego pasamos a la fase 3, humanos enfermos, aquí vamos, eficacia y seguridad, ya muchos sujetos, estudios poco controlados, se hacen la población general, nada más que vayan al consultorio del doctor para ver qué onda de tiempo en tiempo. ¿Sí? Y se da contra placebo o contra el tratamiento de referencia. Por ejemplo, saber una enfermedad, alguien que me diga una enfermedad que le lata, que le guste. Cáncer, pero cáncer de mama. ¿Qué medicamento conoces contra el cáncer de mama? No, pues hay varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, paclitaxel, ni modo, así se llaman, ¿eh? Sus mamás no quieren mucho a los medicamentos y los llevan a bautizar y les ponen nombres feos. Entonces, tú tienes el paclitaxel que se usa mucho y de repente resulta que, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra trae un medicamento que ella dice que es mejor. Entonces ya se ha estudiado hasta la fase 2. Entonces, en la fase 3 vamos a ver el paclitaxel que tú tienes contra el nuevo que tiene Alejandra, contra la alejandrina. Y órale, y vamos a ver si la alejandrina le gana, por ejemplo, 180 pacientes aquí, 180 pacientes allá, y vamos a ver cómo les fue. Si le fue mejor que el paclitaxel, pues entonces alejandrina va a tener un éxito comercial, va a tener un medicamento nuevo que le ganó al medicamento de referencia. Entonces, así se hacen los estudios clínicos. Y luego la fase 4, humanos enfermos de vida real, población general, lo que le llamamos farmacovigilancia, porque de repente salen cosas bien raras. Les cuento una así muy rápidamente. Ya ven que en el norte de Estados Unidos y en Canadá tienen inviernos muy fuertes y neva mucho. Lo han visto en las películas. Entonces, de repente, por ahí de abril, mayo, se funde la nieve. Entonces, se funde la nieve, entra agua en la tierra y es una tierra muy fértil donde todo va a empezar a salir. Entonces, ve uno cómo surgen las hierbas y las flores en días. Entonces, hay una cantidad de polen brutal en mayo. Y esto produce la fiebre del heno, produce muchos problemas de conjuntivitis y de rinitis, de alergias. Y entonces han surgido varios medicamentos. Uno de ellos fue el Astemizol. Y entonces ahí andaba el Astemizol muy bueno y todo el mundo, o sea, vendía en el súper. Bueno, pues hasta ahí iba todo a dar. Y de repente resulta que empieza a haber personas que tomaban Astemizol y que empezaban a presentar una arritmia cardíaca, es decir, un problema de ritmo en el corazón y que se mueren algunos. Entonces abrió una investigación. ¿Qué pasó? Resulta que las personas que se murieron, además de tener la alergia, tenían hongos en las uñas de los pies. Y les dieron un medicamento que se llama ketoconazol. Y el ketoconazol y el astemizol quieren salir por la misma vía, ser eliminados por la misma vía, entonces se embotellan y las concentraciones de astemizol se incrementan hasta 8 veces. Entonces, 8 veces más les produce daño. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el Milky Way? Los chocolates Milky Way. Cómanse 8 y van a ver cómo les va. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Se incrementan las concentraciones y entonces, ¿qué pasó? Pues hubo que sacar el astemizol del mercado, porque sí había este riesgo de arritmias cardíacas y de muerte. Entonces, por eso es tan importante la farmacovigilancia. Nadie lo vio en los estudios de fase 3 porque nadie se imaginaba que alguien con alergia pudiera tener hongos en las patas, pero sí sucede ya en el mundo real, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que ver. Luego, personalización es algo que estamos buscando mucho, ¿sí? Individualizar el tratamiento. Entonces, individualizar el tratamiento, muchos ustedes creen que es por genética. Una buena parte sí es, pero también hay ciertas cosas, por ejemplo, hay interacciones entre fármaco y alimento. La toronja tiene interacciones con varios fármacos. Entonces, si yo estoy prescribiendo un medicamento que tiene interacción, le digo, ¿sabe qué, señor? No coma toronja, no tome jugo de toronja. ¿Sí? Tome de naranja si quiere, pero de toronja no. Tenga cuidado. Entonces, eso también es personalizar. ¿Sí? Tomar en cuenta también los factores culturales. Hay ciertas personas que no aceptan ciertos tipos de tratamientos por cuestiones religiosas o por cuestiones culturales, y eso también lo debemos de tomar en cuenta. Y por supuesto, la parte genética, ¿sí? Y por último, el impacto social, bueno y malo. Impactos sociales, por ejemplo, de medicamentos. Aquí ya entramos hasta a política. ¿Qué es lo que produjo la liberación de la mujer? A ver, aquí que ya son mayoría ya las mujeres, ni modo jóvenes, ya no están ganando. ¿Sí?
A ver, ¿qué llevó a la liberación de la mujer? No, los movimientos sociales fueron importantes, pero no son suficientes. Algo que de veras fue así definitivo. El voto, no, más o menos, pero no cambió tanto. Algo que sí de veras cambió la vida de cada mujer como individuo. Ese mero, los anticonceptivos. O sea, antes las mujeres no podían escoger cómo regular su vida reproductiva. Como decían antes, y aunque suene así, medio vulgarzón, pero se decía, la mujer está como escopeta de rancho, cargada y arrinconada. ¿Oyeron eso de sus abuelos y eso? Así era en la revolución, ahí estaban. No podían ellas escoger. De repente entran los anticonceptivos y permite que las mujeres puedan tener una vida sexual como ellas lo entiendan. Y eso sí fue definitivo. El voto, los movimientos sociales, por supuesto, pero eso fue algo que cambió todo, porque pues el voto y demás, pues si de repente tenías 9 hijos, pues estaba medio complicado, ¿sí? Entonces, eso fue un impacto social positivo. Salud. Malo. El fentanilo, por ejemplo. ¿Sí? El fentanilo es una maravilla de medicamento. ¿Sí? Es un analgésico sumamente potente que se utiliza mucho en cirugía, que permite disminuir las dosis de anestésicos muy importantemente. Y las muertes en cirugía se dan más por exceso de anestesia que por un error médico. Ya los cirujanos son muy buenos. Lo que es cortar y coser ya generalmente se tiene muy bien dominado, excepto cirugías muy delicadas. Pero la anestesia siempre es problemática. Ya ven que cada vez que operan a alguien, ahí están en la sala de espera los familiares rece y rece. Eso es algo que se nos quedó porque cuando eran puros anestésicos era frecuente que hubiera muertes en quirófano. Actualmente, gracias al fentanilo no. Se da el fentanilo que quita el dolor de una manera muy efectiva y se bajan los requerimientos de anestésico y todo bien. El problema es que el fentanilo es del orden de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Y la morfina también se utiliza para drogarse. Entonces, de repente descubrieron que el fentanilo se podía dar por vía oral, porque antes era nada más inyectado en quirófano, y se empezó a vender, y bueno, nos llevó al problema que salen las noticias con su tío Trump todos los días. ¿Sí? Entonces, hay impactos buenos e impactos malos. Entonces, recordemos, la farmacología es una actividad humana y por lo tanto, primero, ética. La integridad y la dignidad de la persona humana va antes que todo. Nada que alguien, por ejemplo, antes se decía, agárrate unos prisioneros, métele el medicamento y a ver, si se muere, pues ya no seguimos. Y si se cura, eso ya no se puede. O sea, la dignidad y la integridad de la persona va antes que todo. Los impactos sociales, ¿sí? Entonces, curar enfermedades, pero también hay que ver, por ejemplo, con los antiobesidad, está muy bien, pero podemos tener abusos. La estética igual está muy bien, pero podemos tener abusos y entonces podemos tener reacciones adversas. La equidad es bien importante. Aquí es la equidad que el acceso a los tratamientos debe de ser iguales para todos. Eso de que si tienes lana tienes buenos tratamientos, si no tienes lana te mueres, no está bien y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que ver desde nuestra trinchera de la ciencia cómo podemos mejorar eso. Si no, no merecen ser investigadores. Así. ¿Sí? Y otro problema, farmacodependencia y delincuencia. Ahí están, ni modo. ¿Sí? No es que nos guste, pero ahí están y por lo tanto hay que estar buscando también desde nuestra trinchera de la investigación, por ejemplo, analgésicos que funcionen, quiten el dolor, pero que no sean tan adictivos, que no produzcan esta sensación tan placentera, porque la morfina y el fentanilo tienen ese problema. Se siente maravilloso. La gente tiene euforia, por eso lo buscan de una manera compulsiva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Personalización, la genética es lo que está ahorita, los hábitos alimenticios, interacciones fármaco-fármaco y fármaco-alimento. Esto es muy importante que vayamos viendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema. Consultamos mucha literatura científica que viene de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, algo de Canadá, mucho de Europa, ¿sí? Algo de Japón, bastante de China últimamente, pero ¿ustedes creen que, por ejemplo, un sueco se imagina lo que es echarse un pozolote acá surtido? Ellos comen ahí pancito con jamón, ¿sí? O que, por ejemplo, ven así como se mete uno aquí afuera del Sinvestado, un elote
con toda la capsaicina del mundo de acá y todavía, señor, póngale más chilitos, ¿no? O sea, comemos diferente. A veces los hábitos nutricionales pueden tener consecuencias. Muchas veces no. No, hasta con un pulparindo anda luego chille y chille, ¿sí? Y luego hasta se echan a perder el manicure porque al día siguiente que van a descomer y nomás le rascan a la pared, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes. Y la farmacovigilancia, tenemos que cuidar porque no todos los sujetos tienen la misma genética, por ejemplo. Puede haber algunos que les pueden llamar ustedes raros si quieren, pero así no se distinguen y que de repente al tomar un medicamento no lo eliminan correctamente, suben las concentraciones y pueden tener una reacción adversa que no conocíamos. Entonces, por eso la farmacovigilancia, estar viendo a la gente se toma el medicamento, pero cada vez que tenga una reacción adversa hay que reportarla. Si es una reacción adversa que ya conocíamos, bueno, no hay problema, pero si es una reacción adversa, ¿sí?, que desconocíamos, una reacción alérgica, por ejemplo, hay que apuntarla y decir, bueno, hay que tener cuidado. Les doy un ejemplo, ya vamos a terminar. Hay unos medicamentos padrísimos, anticuerpos monoclonales para la artritis, que no sé si sepan a qué se debe la artritis, pero la artritis es una destrucción del cartílago de las articulaciones por anticuerpos propios del sistema inmune que se vuelve loco, entonces empieza a atacar, ¿sí?, al propio organismo, y entonces se inflaman las articulaciones y uno se pone muy deforme, es una enfermedad muy dramática. Entonces hay anticuerpos monoclonales que le dicen a los anticuerpos normales del sistema inmune, sosiego, tranquilo, y funcionan muy bien. El problema es que si bajamos a nuestro sistema inmune, también las bacterias que andan por ahí pueden aprovechar la oportunidad, se llaman bacterias oportunistas. Entonces, en estos pacientes puede haber brotes de tuberculosis. Entonces, antes de empezar el tratamiento, hay que hacer un examen de tuberculosis. Si tiene tuberculosis, tratamiento para la tuberculosis primero, ya se quitó, luego damos el tratamiento para la artritis. Si no tiene tuberculosis, podemos empezar, ¿sí? Esto es lo que es la farmacovigilancia, lo que nos va diciendo cómo tratar a cada sujeto en cada situación. La tuberculosis de este tipo, por ejemplo, en Suecia, pues no existe, pero en México sí existe, en España sí existe. Entonces, hay ciertos pacientes que pueden tener ahí una tuberculosis escondida y por eso hay que hacer esto. Esto es la farmacovigilancia. Entonces, bueno, hay que ver, hay que estudiar todo lo que es la farmacología. Esto hablaremos ya mañana, pero bueno, primero qué dosis dar, hacia dónde se va el medicamento y luego cómo va a tener el efecto, la respuesta buena y la respuesta mala, y conocer todo esto para tener la mejor respuesta buena y intentar disminuir las malas lo más posible. Medicamento es el fármaco, la sustancia que tiene los efectos biológicos que también le llamamos principio activo, los excipientes y la tecnología farmacéutica, que son todos los procesos involucrados. Todo esto lo necesitamos. El puro laboratorio no nos sirve de nada. Si tenemos un premio Nobel que descubre una sustancia y no sabemos hacer el medicamento, es como si no hubiera descrito nada, ¿sí? Entonces se necesita trabajar en equipo, ¿sí? Tener aquí los niveles plasmáticos, esto me voy a ir muy rápido porque lo vamos a ver mañana, que no vayan a producir ni daño ni falta de eficacia. Y las conclusiones, bueno, los medicamentos no son mágicos, ¿sí? Es lo primero. Mucha gente cree que son mágicos porque parece, te tomas ahí algo y te curas. ¡Wow! Te dejó de doler la muela. ¡Wow! ¿No? Pues uno dice, oh, milagro, milagro. Y pues sí, a veces parece, ¿sí? Pero no, son simplemente moléculas que transmiten información en el organismo. Tenemos que ver cómo lo hacen. Todos los medicamentos pueden curar, pero también pueden dañar. Recuerden, todo, hasta los alimentos, ¿sí? Es una cuestión de dosis. Lo que es más, hasta la novia. Si tienes estrés, vas a tener reacciones adversas, ¿sí? Entonces hay que tener la dosis adecuada. Algo muy importante, no todos somos iguales, no todos respondemos igual, ¿sí? Así como con el café, con el chile, con el tequila, etcétera. Y la toma de decisiones cuando se da un medicamento es beneficio-riesgo. Entonces, siempre debo de procurar que el beneficio sea mayor al riesgo. Entonces, vamos a cerrar con un ejemplo. Si nosotros tenemos un medicamento que produce acné en la cara, ¿ustedes creen que una muchachita de 17 años lo va a aceptar para curarse el dolor de cabeza?
Pues no, que le duele la cabeza, pues total, ya se tomaron una aspirina por ahí. Pero, ¿qué sucede con un viejito, ¿sí? De 60 años? Ay Dios, yo ya tengo, pero bueno, él, que tiene cáncer y que le dice, pues mira, te va a salir acné, pues que me salga, ¿sí? Pero que se me quite el cáncer. Entonces, el beneficio-riesgo es relativo, depende de cada persona. Por eso hay que personalizar, no podemos generalizar y ahí podemos aportar mucho, porque de repente dices, ah, mira, tal persona tiene tal receptor, pues no le des esto, dale esto otro. Sí, le va a ir mejor. Entonces, por eso, la investigación básica y la práctica clínica son un continuo. No son pedazos aislados, son un continuo y si manejamos todo esto, sí podemos realmente tener una contribución muy importante para la sociedad. Pues con esto termino, estoy a sus órdenes para preguntas, comentarios, quejas, regalos, etcétera. Adelante. Sí, por favor. Si me dices tu nombre antes, nada más. Samantha, sí. Tenemos medicamentos en un buen beneficio, pero que en el impacto social no llegan hacia la población objetivo. Me refiero a medicamentos como el Ozempic en Estados Unidos, que su población principal era los diabéticos y con problemas de peso, pero pues al final el público lo tomó como un medicamento para bajar de peso. En estos casos, ¿qué sucede? Ok, aquí es bien importante, es una excelente pregunta. No sé si escucharon todos. Ok, entonces el caso de los Ozempic se ha vuelto muy mediático. ¿Sí? Es un medicamento excelente, ¿sí? Controla la diabetes, ya sea solito o en combinación con otros medicamentos. Para esto también tenemos que ver que no hay enfermedades, hay enfermos. Hay diabéticos que son de muy difícil tratamiento porque es muy intensa su enfermedad. Hay diabéticos que no tienen gran problema, que inclusive con dieta y ejercicio responden. Entonces, como todo está ligado en el organismo, el Ozempic también lleva a una disminución de peso. El problema es que actualmente esta cuestión del peso, ¿sí? Es algo así como de lo peor, ¿sí? O sea, si tú quieres insultar a una chava, que le dices? Gorda, ¿sí? Y todo el mundo alucina. Cuando, pues, pues todos estamos aquí un poquito, fuertecitos, pues. Entonces, no hay mayor problema. Ahí lo que uno tiene que aprender es a los médicos enseñarle a las personas que no se satanice la cuestión del sobrepeso. Primero, no es lo mismo obesidad que estar gordito. ¿Sí? ¿Sí? No, es que es bien diferente. La obesidad sí trae problemas graves de morbimortalidad. Se mueren antes y sufren mucho. ¿Sí? Tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y ahí sí necesitamos un tratamiento de choque para hacerlos bajar de peso. ¿Sí? Mientras que el sobrepeso, pues ¿qué? ¿Sí? Es simplemente una cuestión, una convención social, una moda. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar bien con los pacientes y evitar el abuso, porque luego la gente se pone muy loquita. ¿Sí? Otra vez, es que quiero bajar 8 kilos. ¿Por qué? Porque va a ser la boda de mi prima, la de Tamaulipas, y quiero estar acá. Por favor, no vas a poder. Digo, en 2 semanas no hay forma. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ver eso. La compañía Novo Nordisk, que es la que produce los Ozempic, está tomando medidas, pero desgraciadamente empieza el mercado negro. Entonces, eso es un enorme problema. Entonces, la cuestión del sobrepeso es una cuestión de que también el paciente aprenda a valorarse. Tanto hombre como mujer, si bien la mujer es más sensible a este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, uno se valora y ya dice, tú sabes qué, vas a aprender a vivir, empieza a hacer ejercicio, cosas por el estilo, y esto nos puede llevar a evitar el impacto social negativo. El problema es social, las redes sociales y todo este tipo, y quien le dice, es que mira, con esta inyección vas a bajar de peso y al rato vas a estar así, no sé quién les gusta, así de artista, va a estar como Sharon Stone, ¿sí? Pues no, o sea, eso no se va a poder. Entonces, ahí es donde se necesita que la relación médico-paciente sea buena, que el paciente tenga acceso a fuentes de información confiables y que no haya
un aborazamiento comercial por parte de los laboratorios. Entonces, sí tiene que ser una estrategia social para evitar esos problemas sociales. Pero ahorita sí lo estamos viviendo y es algo donde, y no solamente con esto, con las anfetaminas. Las anfetaminas es un problemón también, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que ver desde ese punto de vista. Por favor. Chicos, tenemos una pregunta en línea. A ver, Perdón, y vamos después volvemos. a darle chance a América. Si puedes prender tu cámara, por favor. Hola a todos. Bueno, mi pregunta va justamente también, Creo que no te escuchamos. ay, No. hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Claro, mi duda iba como en este mismo sentido de el pensamiento que hay de la sociedad sobre la farmacología. Iba más sobre qué debemos decir nosotros sobre los temas de la homeopatía, que es algo que se puso últimamente muy de moda y siento que es también algo que la gente cuestiona mucho sobre lo mismo que hablábamos, sobre que la mente es muy poderosa y siento que a veces hay personas que se ponen en riesgo pensando que hay tratamientos homeópatas que pueden superar los tratamientos científicos comprobados. Sí, muy buena pregunta. O sea, no nada más la homeopatía, la acupuntura y muchas otras medicinas alternativas. Entonces, lo primero que yo les diría es que no podemos descartar este tipo de medicinas alternativas así nomás, pero sí les tenemos que exigir la evidencia que funcionan, que es justamente la demostración que son mejores al placebo. Si algo me dice, mira, tuvimos 200 pacientes con los chochitos del homeópata, 200 pacientes con placebo, y este fue significativamente superior al placebo, está bien. Si me inventan cuentos de que no, es que cada organismo es diferente y que el ciclo de la luna y cosas por el estilo, no. Hay ciertas reglas de ensayo clínico. Hay que tomar en cuenta una cuestión. La cuestión de medicamentos es muy buen negocio. Entonces hay muchísima tranza, hay muchísimo charlatán. Alguien tiene un cáncer y aparece, tu mamá tiene cáncer, no, llévalo con el chamán acá, que está en un pueblito cerca de Mazatlán y que le vas a preparar un caldo de sopilote. A mí me llegó un señor con buena voluntad que quería que analizáramos el caldo de sopilote. Dices, por favor, ¿dónde están los casos y demás? Entonces, si hay evidencia, sí, la acupuntura funciona, por ejemplo. Cuando está bien, sí, la acupuntura funciona, hay literatura, sí podemos verla después, que demuestra que sí funciona. O sea, los chinos en 7,000 años algo han aprendido. ¿Sí? Entonces, sí lo que pasa es que son parámetros diferentes. Hay mucha acupuntura charlatana, hay muchísima medicina alópata de medicamentos también charlatana. Entonces, por eso se requiere una organización como la COFEPRIS, que ve todo esto y que nos dice si sí cumple o si no cumple. ¿Sí? Pero tenemos aquí al compañero y después vamos viendo, por favor. Espera. Que está prendido. Sí, lo que pasa es que es para los de en línea. Tú échale valor. Ok. Que si existe algún consenso en el mundo farmacéutico acerca de este objetivo que usted menciona de la equidad o de la accesibilidad, porque pues en realidad no se ve plasmado en la realidad de cómo muchos medicamentos pues, no son accesibles. E inclusive ya ha llegado un punto en donde mataron a un CEO de una farmacéutica por este motivo. Sí, eso es una cuestión, no hay consenso, bueno, sí hay un consenso de que debe de haber equidad, pero como muchas cosas que son injustas en el mundo, hay un consenso que nadie aplica. O sea, todo mundo quiere llevarse sus billetes. Entonces, eso es un enorme problema. ¿Sí? Nosotros desde nuestra trinchera, o sea, desde la ciencia, sí tenemos que procurar, por un lado, que los profesionales de la salud tengan una remuneración adecuada, porque eso es lo primero, y después que sí haya acceso a estos tratamientos al grueso de la población.
Una de las medidas son los programas de medicamentos genéricos, cuando están bien regulados y cuando funcionan bien y son genéricos de buena calidad. Entonces, eso sí funciona para que los medicamentos sean más baratos y puedan ser comprados por una mayor parte de la población. El problema son las mentiras de los gobiernos, y aquí digo no el gobierno mexicano entre ellos, pero muchos en el mundo, porque se supone que la salud es un derecho constitucional. Por lo tanto, el gobierno debería de proporcionar los medicamentos, pero se roban el dinero. Tenemos un problema de corrupción a nivel mundial muy fuerte, y estos problemas de corrupción los debemos de denunciar. Aquí nosotros hemos denunciado algunos, hasta nos han demandado y nos han querido meter al bote, pero la ventaja es que el prestigio del CINVESTAB, del Instituto de Nutrición, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Infantil de México, con los que trabajamos, sí nos ha permitido lograr echar fuera medicamentos que son fraudulentos. Pero sí, es una lucha constante, porque el problema es que la gente por dinero hace cosas muy feas, no nada más en medicamentos, en todo. Chicos, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Gilberto por la gran plática. De todos modos, sigue con nosotros, entonces, por si hay más dudas, no olviden sus tareas para su asistencia, tanto en los de en línea. Hubo 140 alumnos conectados desde sus casas. Y pues bueno, nos vemos mañana, chicos. Gracias a todos. Placer.